Hola arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLev. Comencemos. Hola arquinautas, bienvenidos al último Arquinoticias del año, donde les traeré las noticias más relevantes del mundo de la arquitectura, en la que literalmente es la última semana del 2022, con proyectos que darán que hablar tanto en 2023 como en años posteriores. Así que, sin más dilación, comencemos. Y como primer proyecto les quiero hablar de un nuevo rascacielos que se ha presentado para construirse en Londres en los últimos días. 85 Gracechurch Street. El estudio Woods Bagot ha presentado su diseño para un nuevo rascacielos de 32 pisos en Londres, con una estructura que se levantará detrás de la fachada reciclada de un edificio de oficinas de la década de 1930 en 85 Gracechurch Street. Los primeros 5 pisos del rascacielos serán de uso mixto, incluyendo un salón público y una pasarela patrimonial, además de espacios comerciales, mientras que los siguientes pisos serán comerciales, contando con aproximadamente 37.000 metros cuadrados de espacio para oficina. La estructura del edificio, compuesta por columnas de hormigón reforzado con vidrio, se dejará parcialmente expuesta al exterior, plantando pequeños árboles y arbustos a lo largo de sus niveles. Este proyecto es el último de una serie de nuevos rascacielos anunciados en el Reino Unido en 2022. Y después de este interesante proyecto, siguiendo con el resumen, les quiero hablar del que promete ser el centro de ciencias de la salud más avanzado de Europa, que al igual que el proyecto anterior, también se ubicará en Londres. North Quay. Kohn Pedersen Fox ha presentado su proyecto para el nuevo campus vertical en North Quay, una empresa conjunta entre Canary Wharf Group y Cadence Science Partners, ubicado en Canary Wharf, Londres. Este campus vertical, que será el edificio comercial de ciencias de la vida y la salud más grande y tecnológicamente avanzado de Europa, apoya la colaboración interdisciplinaria, establece objetivos ambiciosos de sostenibilidad y pretende convertirse en una presencia icónica en el corazón de North Quay. La infraestructura del edificio emplea un innovador sistema bajo en carbono, que incluye una estructura de construcción altamente aislada y hermética, con una fachada optimizada, sistemas MEP de eficiencia energética y el suministro de fuentes renovables y paneles fotovoltaicos de alta eficiencia. El exterior se diferencia de su entorno, adoptando la herencia industrial de North Quay para crear una arquitectura contemporánea y de vanguardia, con los volúmenes del laboratorio revestidos con elementos de terracota y aluminio grafito, de tonos cálidos en degradé, que otorgan dinamismo visual al proyecto y enfatizan la posición de la columna social central del edificio, convirtiéndola en una característica inmediatamente reconocible y con una identidad única. Arquinautas, interrumpimos este video para recordarles que tenemos tienda en el canal a la que pueden acceder a través del enlace en la descripción del video o en la página de YouTube del canal, en la que pueden encontrar tazas, remeras con nuestros logos, elementos decorativos, y con el tiempo iremos agregando más productos, así que pueden darse una vuelta y seguramente pueden encontrar algún souvenir que les gusta. Ahora muchas gracias y seguimos con el video. Bueno arquinautas, tras estos interesantes proyectos para Londres, es momento de cambiar de localidad para hablarles de un nuevo proyecto para Madrid. Estación Chamartín. La estación Chamartín Clara Campo Amor de Madrid se prepara para una gran reforma, tras el concurso ganado por el proyecto realizado conjuntamente por AnStudio, B720 Arquitectura y el estudio de ingeniería Steico. El proyecto, denominado Chamartín Ecosistema Abierto, se pensó para respetar la historia de la estación, conservando los históricos techos abovedados, al tiempo que mira el futuro de la misma como un nodo de comunicación abierto, sostenible, accesible y seguro, comprometido con la cultura y la sociedad, incrementando su presencia urbana al agregar un nuevo parque público y torres, con detalles similares a Greenspine de Melbourne, también diseñado por AnStudio, siendo las terrazas, las bóvedas y los edificios en altura los tres principales elementos arquitectónicos que definen el proyecto y trabajan en conjunto para crear las condiciones óptimas en el desarrollo de las diversas actividades que se darán en la estación Chamartín. Y ahora arquinautas, nos venimos a Uruguay para ver los resultados de un concurso organizado por la Intendencia de Montevideo. Balcón del Cerro. El pasado 23 de diciembre de 2022 se presentaron los fallos del concurso Balcón del Cerro, organizado por la Intendencia de Montevideo y auspiciado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. El primer premio de este concurso fue para el equipo conformado por los arquitectos Pablo Bacheta Pareda, Daniel Andrés Varela y Enrique Martínez Peirú, y el objetivo del mismo era seleccionar un proyecto para construir un centro cultural y deportivo en la zona conocida como Parador o Balcón del Cerro, ubicada en el Cerro de Montevideo. Los proyectos presentados debían prever el diseño de un espacio
espacio polifuncional principal para actividades deportivas y culturales diversas, así como espacios para talleres, cursos y encuentros vecinales, además de incluir el acondicionamiento de los espacios exteriores y el diseño del entorno inmediato, integrando al Teatro de Verano del Cerro y el espacio libre Arquitecto Luis Baya. Y con esto, arquinautas, cerramos el último resumen de 2022. Espero les haya gustado y recuerden que si quieren profundizar sobre los temas hablados tienen las fuentes en la descripción. Muchas gracias por haber seguido el canal en este año que termina y espero sigan estando por aquí en el próximo. Les deseo un muy feliz año para ustedes y sus familias. Hasta el próximo video.